¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Hermanados en la comunicación y en la música, nos vamos a encontrar en Puerto San Antonio con un músico, un guitarrista, Andrés Godoy, de reconocimiento internacional. Andrés, ¿cómo estás vos? Sergio querido, muchas gracias por el contacto y bueno, contentísimo de que hayamos hecho este nexo, ¿no? Y que finalmente te hayas tomado el desafío de llamarme y abrazarte a ti y a todos quienes te siguen y te escuchan y te leen en tu territorio. Andrés, a nosotros nos impactó tu historia, nos sigue impactando. La historia tuya personal, cómo ejecutás la guitarra, pero también las charlas motivacionales que vos das. Yo he comentado algo, pero me gustaría que vos nos dijeras cómo ha sido tu vida y cómo llegás a desarrollar esta técnica para tocar la guitarra. Aprendí a tocar guitarra y varios instrumentos muy, muy niño. Y ya a los 14 tocaba muy bien. Tenía una banda, tenía un grupo, tenía cierto reconocimiento local y tuve un accidente grave a partir de un trabajo que realizábamos. Trabajaba en un molino de harina que mi padre había tomado en la administración y bueno, nosotros teníamos que trabajar porque había que llevar el pan a la casa. Y este accidente provocó que me perdiera la totalidad de mi brazo derecho, pero también se quebraron mis piernas, quedé realmente muy mal durante un largo periodo. Y bueno, pensé obviamente que nunca podría volver a tocar ningún instrumento, que era en ese minuto mi pasión más fuerte. Por tanto, derivé un poquito hacia la filosofía y terminé mis estudios, fui a la universidad, estudié 2 años de filosofía, pero siempre la música estaba ahí empujando. Luego vino por ahí cerca, ¿no? La dictadura militar, y hubo que hacer resistencia cultural y poco a poco uno se va armando y reconstruyéndose de distintas maneras, tomando elementos para construirse en la vida con los otros. Y en todo ese quehacer nunca perdí de vista la posibilidad de que pudiese eventualmente no volver a tocar la guitarra, pero sí estar cerca, sentirme cerca de este instrumento que me había dado tanta alegría, ¿no? Cuando niño. Y de a poco mi propia abuela me iba empujando, me empujó a hacer muchas cosas con una mano, me empujó a anudarme los zapatos, a pelar papas, a pelar naranjas con una mano. Yo al principio le decía, pero abuela, ¿cómo lo voy a hacer si esto no es posible? Entonces ella siempre me decía, busca tu camino. Esa era su filosofía campesina, porque ella era una mujer campesina. Qué lindo esa enseñanza de la abuela. Esa enseñanza fue fundamental, sin duda. Y fueron, yo te diría que ese fue el motor principal, ¿no? Ese busca tu camino, dale que tú puedes, no importa, no importa si lo hiciste bien o mal, inténtalo de nuevo y dale, busca tu camino otra vez, en fin. Y eso me llevó a ir de pronto a retomar la guitarra y no pensar en volver a tocar, sino a recordar las posiciones de cada uno de los acordes con objeto de que quizás en el futuro pudiese tener hijos, quizás en el futuro alguna chica me pudiese amar. Pensé que tenía 14 años en ese momento y esa práctica, ¿verdad?, con la guitarra de solo poner mis dedos sobre los acordes sin pulsarlos, sin presionar, sin percutir, en el tiempo se transformó en una práctica habitual que lo hacía, digamos, a espaldas de mi abuelo y a espaldas de mis padres, porque no quería que pensaran que además de tener este accidente me estaba volviendo loco y que por tanto tendrían que llevarme a algún psiquiatra, a algún psicólogo.
Y, pero la práctica, cuando uno practica algo, se transforma finalmente en una habilidad. Claro. Y un día descubrí en los años que al levantar y presionar sobre las cuerdas, estas emitían un sonido. Y ahí me dije, pensé en Colón, dije, wow, esto debe haber sido como cuando Cristóbal Colón descubrió América. Para mí, descubrir que podía golpear y que sonaba era mi América de los sonidos, por llamarlo de una manera, ¿no? Y así comencé, digamos, a escondidas. Estuve 3 o 4 años hasta que me atreví a decirle a mi hermano. Y mi hermano se lo dijo a mis padres y así se lo dijeron a los chicos, a los amigos del barrio. Y en fin, así fue creciendo, digamos, una cosa como, el Andrés toca de nuevo. Así se transformó en algo, en mi barrio, en algo normal, totalmente natural. No era como, qué extraordinario o qué exótico que el Andrés toca, sino que era un habitante más de cada día, y cuando había fiestas me invitaban a tocar y yo tocaba normalmente, y claro, era exótico para quienes venían invitados a esas fiestas. Claro. No pensé nunca, la verdad, Sergio, que esto se podría transformar en digamos, en una técnica, ¿no? No desarrollé mi deseo de tocar pensando en una técnica, en el desarrollo de una técnica nueva o en el desarrollo de una metodología. Simplemente lo hacía porque me sentía muy bien y porque nuevamente me volví a conectar con ese Andrés de antes del accidente. Estamos en Puerto San Antonio, a unos 110 kilómetros de Santiago de Chile. Andrés, nosotros cuando vemos tus canciones, cuando te escuchamos y te vemos, bueno, tenemos una relación como latinoamericanos, pero vos has estado también ejecutando la guitarra en otros continentes, como por ejemplo en China, en Asia. ¿Cómo se te recibe ahí? ¿Cómo es la relación con ese público con el que uno no se puede comunicar oralmente por la diferencia de idiomas? Es que la música, querido Sergio, es un idioma universal, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, comprendo que mis primeras invitaciones para realizar conciertos y después charlas y masterclass en distintos países de China comenzó en el 2011, cuando un manager de un festival de guitarras de China me vio en Alemania. Yo había comenzado en el 2007-2008 aproximadamente a realizar conciertos en Europa en general, principalmente en Alemania, Austria, Francia, Holanda, Bélgica, por ahí alrededor, ¿no? Y en ese contexto conocí a Wang Chiawei, que es mi manager en Asia, y él me invitó en el 2011 a realizar mis primeros conciertos en el festival de Acoustic Guitar en Shanghái primero. Fueron en Shanghái y Beijing. Bueno, ahí se produjo de inmediato, obviamente, un gran interés. Primero porque obviamente hay un exotismo, ¿no? Pero lo importante es que Wang Chiawei nunca vio solo lo exótico de mi técnica, sino que veía que mi música, si bien tenía varios elementos, por un lado folclore sudamericano, por otro lado está influenciada por la música clásica y por el rock también. Yo soy de base muy rockera. Mi música tiene todos esos elementos. Entonces, en Asia, no solo en China, cuando voy a Asia, voy a China, que voy a muchas ciudades de China, Japón, Malasia, Singapur, etcétera, Vietnam. La relación con el público es muy poderosa, porque el público, a diferencia, ¿no?, de nosotros los sudamericanos, que somos tan extrovertidos, ellos son mucho de escuchar. Muchas veces la audiencia para las que toco, al principio me era totalmente ajeno y me sentía incluso incómodo, pero la mayor parte estaban en un silencio que era un silencio brutal y con los ojos cerrados, de tal modo que no es como un espectáculo óptico, sino que es de sensibilidad interior. Claro. Por lo menos en los conciertos los que yo realizo.
y de tal modo que las relaciones con ese público para mí son las mejores relaciones, son de una intimidad profunda y de un respeto que no es fácil de encontrar. Entonces mi carrera en Asia ha ido creciendo a pesar de que mis años, a pesar de que yo voy muriendo, porque es así la vida, pero tengo la fortuna de mantenerme siempre activo. A mí, yo tengo 65 años, que no es poco, es muchísimo. Pero tengo esta suerte también de mantenerme en mucho contacto y en mucha actividad musical, cultural, actualmente educacional. En Chile hemos organizado una fundación que se llama Fundación TATAP, que ese es el nombre de mi técnica, TATAP, y esta organización está dirigida a ayudar a los niños vulnerados, a los niños abandonados, a los niños violados, a los niños pobres que no tienen cómo salir adelante, porque claro, un poco miro mi propia experiencia y también vengo de ahí, un poco de ahí, de no haber tenido oportunidades y de haber transformado el dolor y la tragedia en una oportunidad. Yo sé que no es fácil, pero porque lo he vivido y esa experiencia es la que trato de traspasar y compartir principalmente con las personas y con los niños, ¿no? Andrés, te agradezco muchísimo esta charla, este testimonio. Nos volveremos a encontrar cuando necesitemos tener una lección de vida y una palabra y un hazte camino, como dijo tu abuela, vamos a volver a Chile a encontrarte a vos. Un abrazo grande y fraterno, querido Sergio, y también extendido a todos tus auditores y gente que te conoce y que te sigue seguramente por todo lo que tú haces. Un abrazo, muchas gracias por tu contacto, por tu llamado y mi respeto absoluto hacia ti. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.